a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos. Entramos en el año nuevo, 2022, y bueno, con pena o su gloria, pero aquí estamos, un año más, dispuestos a llegar al final, si Dios lo permite, trayendo cada semana a vosotros, pues este mensaje de esperanza que creemos que a mucha gente, por los testimonios que tenemos, de llamadas o de contactos, tenemos. ¿Vale? Así que muchísimas gracias a cada uno de vosotros que durante el año 21 nos acompañaron semana tras semana. Bien, los que nos vieron, nos ven los sábados, los que nos ven los domingos, como los que nos ven el martes por la mañana. Bienvenido, feliz año que tenemos delante, vamos a correr con él, vamos a luchar con él y llegaremos al final, ¿vale? Que no nos asuste nada de los acontecimientos que están pasando, porque si Dios quiere, llegaremos al final. Y si Dios no quiere, no llegaremos por mucho que nos empeñemos nosotros en llegar al final. Dios está en el control de los años y de todo. Bien, este segundo programa lo quiero dedicar a un tema que se trata poco muchas veces. La verdad es que es poco. Yo no sé si yo he hecho algún programa después de 15 años, pues sobre este tema. Es el tema de la ascensión de Jesús a los cielos. Sobre el nacimiento de Jesús, la Navidad, hemos hecho por lo menos 4 programas de distintos aspectos de la Navidad, ¿vale? Pero la idea de hoy que yo tenía en mi corazón es hablarle un poco sobre la ascensión de Jesús. Más o menos un poco, como diría yo, el currículum de Jesús. Como ya hemos hablado de su nacimiento, no vamos a entrar otra vez por ahí. Vamos a seguir adelante. Bien, una de las cosas que llaman la atención a mucha gente y sobre las que la gente muchas veces se pierde y se hacen muchas interrogaciones, dudando de la realidad de lo que la Biblia o la palabra de Dios nos enseña, es ¿qué hizo Jesús desde los 12 años cuando se pierde en el templo hasta los 30? Uno dice que se fue a la India, otro dice que se enamoró, que se casó, que tuvo hijos, y hay muchas historias, ninguna documentada, como lo documenta la Biblia, aunque es cierto que hay una cierta, digamos, un cierto silencio en cuanto a todo este tiempo. Pero hay frases que clavan y dicen la verdad. Dice que Jesús, después de que fue recogido a los 12 años por sus padres en el templo, se fueron a Nazaret, y dice que crecía en conocimiento, en sabiduría y en el temor de Dios. Bien, en estatura, en conocimiento y en sabiduría. Y dice que se sujetaba a sus padres, estando sujeto a ellos. Bien, Jesús no era un rebelde, tendría la rebeldía de cualquier niño pequeño, pero él estuvo sujeto a sus padres, a su familia. Con esto quiero decir que trabajó en la carpintería, que quizás fuera un buen carpintero desde Nazaret hasta Capernaum, donde luego se viene con la familia. El hecho bonito que encontramos es que la ascensión de Jesús, es bueno decirlo, porque aunque tenemos la mente más abierta ya que hace 50 años, cuando yo me enfrentaba a muchas batallas en cuanto a la iglesia, es cierto decir que no es ni ha sido nunca patrimonio del Vaticano que ellos son los que tienen el monopolio de la doctrina cristiana. Bien, ellos pueden venir, quizás desde donde mismo venimos nosotros, los evangélicos, o los protestantes, según nos vean. Simplemente decir
que el credo apostólico que tiene la Iglesia Católica, exceptuando algunas expresiones, es el que tenemos nosotros. Yo creo, y siempre he creído, que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, habiendo sido concebido de la misma manera. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en el misterio de la encarnación, volviendo atrás un poco. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Yo creo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Bien, digo todo eso porque la Iglesia oficial se ha creído que tiene el monopolio de lo que enseña la Biblia. Y si te digo en verdad, ellos no enseñan la Biblia. Ellos enseñan sus tradiciones con sus historias de santos y papas. La Biblia enseña lo que el Espíritu Santo de Dios le guió a los apóstoles a escribir. Y esas son las que tenemos. La única palabra de Dios no viene de ningún hombre, viene de parte de Dios a través de los discípulos. ¿Vale? Bien, diciendo esto, me sitúo un poco en ese momento que veréis más adelante por el vídeo que tengo, que vais a ver a Jesús en el Monte de los Olivos, con sus discípulos, despidiéndose de ellos y dándole instrucciones a cómo llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús, en su estancia en la tierra, por estos 33 años aproximadamente, nunca negó ser hijo de Dios. Tampoco él dijo que él era hijo de Dios. Al contrario, tenemos un nombre profético asignado a Jesús desde mucho antes, desde los profetas. Daniel habla del Hijo del Hombre. Jesús se lo aplica a sí mismo y se designa a sí mismo como el Hijo del Hombre en oposición al Hijo de Dios. Porque llamarse Hijo de Dios era un poco arriesgado por motivo del pueblo de Israel y de los sacerdotes del templo. Simplemente, él quería que la gente, por lo que él enseñaba, dedujeran que él era el Hijo de Dios. Este era el nombre favorito de Jesús, Hijo del Hombre. Mateo 2:23 dice que Jesús vivió y habitó con sus padres en Nazaret, ¿vale? A partir de ahí, de que Jesús cumple sus 30 años, que sería un tanto decir la mayoría de edad para tener responsabilidades oficiales, cuando Jesús deja a sus padres y se va a buscar a Juan para ser bautizado, donde realmente es donde él empieza su ministerio. Vamos a ver un corto vídeo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el aventador para limpiar la era y recoger el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Aquí Jesús comienza, pues 3 años cargado
de vivencia, experiencia diaria. Cruzar el país de Israel de norte a sur y del este al este. Pueblos, caseríos, ciudades, capitales, por todos esos lugares. Desde Samaria hasta Jericó. Desde Nazaret fue él predicando este evangelio. Bien, quizás sería bueno ver el comienzo prácticamente. Aparte del bautismo de Juan el Bautista, que le hizo a Jesús, le encontramos que se hacen unas bodas, dice el texto bíblico, en Caná de Galilea. Prácticamente era la zona donde Jesús vivía. Capernaum está en esa zona de Caná de Galilea, junto al mar de Galilea. Bien, hay unas bodas allí, y hay un pequeñito vídeo para que ustedes lo vean, donde Jesús está invitado con sus discípulos. Ya él tiene sus discípulos, él tiene muy buena relación todavía con sus padres o con su madre y sus hermanos, y van a la boda. Y allí es donde por primera vez Jesús hace un milagro y dice que manifestó su gloria. El propósito de Jesús es manifestar la gloria de Dios. Él no decía que era Dios, pero hacía la obra de Dios. En una ocasión Jesús dijo, si no queréis creer a mis palabras, vale no creerlas, pero creer a las obras que hago, porque estas os van a llevar a la conclusión de que si no es Dios el que lo hace, ¿quién lo hace? Bien, me gustaría mostrarles algunos pequeños vídeos donde ustedes puedan ir viendo cómo lo que Jesús está haciendo y llevando a cabo no lo hace un hombre común. Por muy especialista que sea, o en su carpintería o en su teología. No pueden hacerlo. Ahí tenemos, vamos a ver, vaya a ver la resurrección de la hija de Jairo, vaya a ver cómo perdona a una mujer de mala nota. Lo encontramos alimentando a más de 20.000 personas y así vemos cómo Jesús va avanzando. Pasamos a esos vídeos, por favor. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
Jairo, lo siento. ¡Jesús! Tu hija ya ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará. No lloréis más. Solo duerme, no está muerta. Niña, levántate. Dadle algo de comer. Y no digáis a nadie lo que acaba de pasar aquí. ¿Qué hace esta aquí? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién es esta mujer que le toca. Sabría la clase de vida que lleva. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame que te diga una cosa. 2 hombres debían dinero a un prestamista. Uno 500 monedas de plata y el otro 50. Ninguno de ellos podía pagarle y el prestamista les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos le tendrá más amor? Supongo que aquel a quien más le fue perdonado. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, ella los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. No me diste la bienvenida con un beso. Ella, en cambio, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con un perfume. Por eso te digo, el gran amor que muestra es prueba del perdón de sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Maestro, di a la gente que se marche, a fin de que vayan a los pueblos y aldeas del contorno en busca de comida y alojamiento. Este lugar está deshabitado. Dadles vosotros mismos de comer. Pero si solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra nos proporcione pan. ¡Milagro!
Como he dicho, e insisto en ello, Jesús no insiste o no dice que Él era Dios, sino el Hijo de Dios. Él no decía ser, sino hacía lo que era. No decía ser, sino hacía lo que era. Estos milagros nos demuestran que Jesús era igual a Dios, mandado por el Padre. Encontramos que una expresión del apóstol Pablo que es muy curiosa y para meditarla en su profundidad, Colosenses 2:9, la carta de Pablo a los Colosenses 2:9, él dice, porque en él habita, en Jesús, en ese que nació en Belén, en ese que se crió en Nazaret y en Capernaum, en ese que luego más tarde comienza a predicar, en ese que más tarde hace milagros, en ese que más tarde calma el mar y el viento, en ese que resucita a los muertos, en ese que le da de comer a 20.000 personas, en ese que echa demonios, en ese que fue a la cruz. Dice Pablo, San Pablo, años más tarde, en él habita y habitaba en aquellos días, cuando estaba aquí con nosotros, toda la plenitud de Dios. Toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios estaba centrado en la persona de Jesús, concentrado en la persona de Jesús. Por eso Él hacía las señales que hacía, por eso Él hacía los milagros que hacía. En Él habita corporalmente, está en la carta de los Colosenses 2, versículo 9. Jesús sigue teniendo reconocimiento y visitando todos los pueblos de Israel. Encontramos otro vídeo donde también lo mismo que en Caná de Galilea manifestó su gloria, por primera vez hizo un milagro. Ahora, después de mucho tiempo, Jesús ahora invita a 3 de sus discípulos a subir un poco al monte, no sabemos qué nombre de monte, pero subir un poco a una altura. Se lleva a 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Era el trío que iba más cerca de Jesús siempre. Y estando allí los invitó a orar. Y él se apartó un poco más, como dice el mismo Getsemaní, se apartó un poco de ellos para orar. En este caso, Jesús se aparta de ellos y se transfigura. Es la primera vez que ellos pueden ver ese resplandor de Dios, esa gloria de Dios, y a Jesús con un aspecto totalmente cambiado, su ropa blanca, 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 según lo dice el texto, y ahora lo digo, según lo dice el texto, hablando con Elías y con Moisés. Y los discípulos se quedaron asombrados. Vaya a ver el vídeo. Entonces Jesús tomó consigo a Juan, Santiago y Pedro y subió al monte para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió de un blanco fulgurante. De repente aparecieron 2 hombres que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Juan, Santiago. Y cuando se marchaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Alzaremos 3 tiendas.
Una para ti, Mientras Pedro hablaba, otra para Moisés. vino una nube que los envolvió. Y otra para Elías. Los discípulos tuvieron miedo, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadme. Bien, a partir de ahora, Jesús habla de tres hechos muy importantes para él como para nosotros. El primer hecho es su muerte. A partir de ahora empieza Jesús a enseñarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y morir. La idea parte de los sacerdotes del templo, de los fariseos, es que hay que quitarlo de en medio. Nos molesta. No enseña la tradición nuestra. Es verdad que habla de Dios y que hace señales milagrosas, pero no va con nosotros. No nos sigue. No enseña lo que enseñamos nosotros. Mandamientos errados. Enseñanza no muy bíblica. Eso enseñaban los sacerdotes y los fariseos. Y ellos lo reconocen. A partir de ahora, Jesús va a hablar más de eso, de su muerte, pero también va a hablar de su resurrección. Y también va a hablar de su ascensión a los cielos. Yo les invitaría a que leyera el Evangelio de Juan, capítulo 13. Es un capítulo muy bonito, precioso. De verdad, si lo lee, y lo lee tranquilo, pensando en lo que estás leyendo, y pensando en que Dios es el Padre, pensando en que Dios controla, si quiere hasta tu mente, tú puedes ver ahí, en ese capítulo 13, y entramos al 14 de Juan, y vamos a ver la gloria de Dios. Solamente te digo una expresión que encontramos en el Juan capítulo 13. Dice, como amó a los suyos, se refiere a Jesús, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Él es una persona. Él está caminando todos los días por aquellos caminos polvorientos de Israel. No había asfalto. Polvoriento de Israel. Se iba relacionando con los más humildes y pobres de las ciudades y de los pueblos. Ciegos, cojos, inválidos. Personas endemoniadas, mujeres de mala nota. Esto era la compañía de Jesús muchas veces. Pobres y humildes, sencillos, diríamos hasta ignorantes, pero eso eran los que le seguían, porque eran los que tenían necesidad en sus corazones de buscar a Dios. Bien, cuando llegamos a Juan 14, sería interesante también que te pararas ahí. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. En el Juan 13, Jesús ya le ha apuntado algunas cosas, que si lo leí lo vais a encontrar. Pero ahora cuando llega al 14, los discípulos están un poco tristes porque le ha dicho que se va a ir. Jesús se va a ir. Y entonces Jesús le dice, no os angustiéis, no estéis tristes porque yo me vaya, porque yo voy a enviar al Espíritu Santo, a mi sustituto, si quiere decir. Yo voy a enviar al Espíritu Santo que esté con vosotros todos los días hasta el fin y os guiará a toda la verdad. Eso va a hacer el Espíritu Santo. Bien, aquí entramos con el tema. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Se va a ir a los cielos. Ahí apuntamos la ascensión de Jesús. ¿Cómo se va a ir a los cielos? Pues vamos a ir viéndolo. Después de esta declaración de Jesús a sus discípulos, encontramos que si me fuere, os prepararé lugar
Y vendré otra vez para que donde yo estoy, esté también vosotros conmigo. Si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría, ni tampoco vosotros iríais, pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Es que yo necesito irme a los cielos con mi Padre y preparar lugar para todos los millones de personas que van a creer en mí. Es lo que está diciendo. Pero a partir de ese momento, él hace una declaración magistral. Es un texto que todo el mundo conoce, o mucha gente conoce, e incluso cantamos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Estas palabras de Jesús vienen a relación a que uno de sus discípulos le ha dicho, Señor, ¿a dónde vas a ir? No sabemos el camino. Y él le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre. Nadie va a ir al Padre de ninguna manera, si no es a través de mí. Yo le tengo que dar la autorización para que vaya al cielo. Las llaves del cielo no la tiene nadie. Las llaves de la puerta del cielo, por muchos chistes que cuenten las personas, no la tiene nadie. La llave del cielo la tiene Jesucristo. Quien tiene la llave del reino. Y no la iglesia. No los curas, ni los pastores, ni los obispos. La tiene Cristo. Así como suena. Bien. Algo más todavía encontramos. Quiero mostrarte un poquito, otro trocito de vídeo, para que veas un poco cómo iba todo esto. Él ha cerrado en parte esa conversación, ese tema, diciendo que no hay otra opción. No hay otra opción. No puede llegar al cielo a través de cualquier camino. Un dicho muy antiguo y que viene desde los romanos, pero que luego la iglesia lo toma como suyo y dice que todos los caminos conducen a Roma, indicando que todos los caminos conducen al cielo. Mentira. Al cielo solamente conduce a un camino, y es Jesucristo. Y fuera de ese camino, todos son veredas, escuelas y otras cosas, pero no te llevarán al cielo. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos conduce. Después del tema de yo soy el camino, Felipe, uno de los apóstoles, sale al encuentro y le dice, muéstranos, Jesús, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. No nos tiene que hacer otra cosa. Simplemente tú muéstranos al Padre. Jesús le dijo, son magistrales estas palabras, magníficas. ¿No crees, Felipe? ¿Tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Tú no crees que yo soy uno con el Padre? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué insiste en que te mostremos al Padre? Si el Padre está aquí con nosotros ahora. Bien. Ahora cambiamos un poco de tema. ¿Por qué razón? Jesús, aquel niño de Belén, aquel adolescente que discutía en el templo con los sacerdotes, aquel joven que trabajó con su padre en la carpintería, aquel joven que un día fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, aquel joven que dio de comer a 20.000, aquel joven que resucitó a la hija de Jairo, aquel joven que curó a la mujer de 12 años enferma, aquel joven que se compadeció de aquella mujer
que aunque era de mala nota, sintió un dolor en su corazón por ser lo que era. Y vino a Jesús. Aquel hombre es detenido, es golpeado, es escupido, es maltratado, golpeado y llevado hasta el Calvario para ser crucificado. Bien, de esta manera tan cruel, el consejo se reunió para interrogar a Jesús. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si os contesto, no vais a creerme. Y si os hago una pregunta, no vais a contestarme. ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Cirene. Vamos, ayúdale. ¡Corta las cuerdas! ¡Anda! ¡Vamos, muévete! ¡Compártate! ¡Hazle! ¡Se acerque! ¡Despejad el camino! ¡Atrás, atrás! ¡Soldados, apiadaos de él! ¡Vamos, sigue! ¡Dejad paso! ¡Atrás! Lloramos por ti, Señor. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si con el árbol verde se hace todo esto, ¿qué no se hará cuando esté seco? Dios te ayude. Oraremos por ti. de esta manera tan cruel, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el que vino, según los ángeles que anunciaron el nacimiento en las montañas de Belén, que vinieron a salvar a su pueblo. Jesús es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Este niño, este adolescente, este joven, este hombre, es golpeado, maltratado, vejado, de todo lo peor. Pero le llevan y le van a crucificar. Tristeza, ¿verdad? Las mujeres lloraban cuando él subía, le llevaban para el monte. Las mujeres lloraban viendo a ese hombre cómo le estaban maltratando. El nazareno fue crucificado, le han sepultado, aseguraron su tumba con una guardia para que nadie se llevara el cuerpo, para crear más confusión. Pero Dios el Padre, al tercer día, el domingo muy temprano en la mañana, le resucita. Se aparece a sus discípulos
Por 40 días, Él ha hecho muchas manifestaciones con sus discípulos. Él iba y venía, aparecía y desaparecía. Le visitó en el aposento alto, le visitó junto al mar de Galilea, le visitó a 2 discípulos que iban para su casa. Después de muerto Jesús, aquí se acaba todo, y se fueron. Y Jesús le sale al paso y habla con ellos, y ellos vuelven con el grupo de los 12, o de los 11, en este caso, porque Judas ya le habían entregado. Bien, esto ocurre en todo aquel revuelo de jaleo, de muerte, y todos los sacerdotes en su templo, con sus historias, habiendo crucificado a este hombre. Bien, después de esto, de la muerte de Jesús, en la fiesta de la expiación, según la doctrina judía, a los 50 días había otra fiesta, era la fiesta del Pentecostés, que la iglesia la ha enclavado en el 12 de marzo, creo. Sin embargo, para el pueblo hebreo esta fecha tenía un significado grandioso. Bien, los discípulos han obedecido al mandamiento de Jesús. Jesús les cita, antes les había citado en Galilea, y ahora les cita en el Monte de los Olivos. Perdón, allí van sus discípulos. Y allí Él, desde ese Monte de los Olivos, Él va a ascender a los cielos. Fijaros, aquí Jesús les va a dar las últimas señales de la hoja de ruta que tienen que llevar a cabo sus discípulos. Anteriormente le ha dicho que tienen que predicar el Evangelio empezando por Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ahora aquí Jesús les da las últimas señales de esa hoja de ruta. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. De esa manera, Jesús Nazareno empieza a ascender a los cielos, como podéis ver en este pequeño vídeo. El Señor os bendiga y os acompañe. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Id entonces y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como os lo he ordenado. Y recordad, estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Habéis visto cómo ascendía a los cielos en el vídeo. Pero podríamos dejar aquí el programa. Pero el tema no podemos dejar aquí. Porque esto tiene sus repercusiones. Esta muerte va a tener sus repercusiones. Jesús no ha muerto de una manera accidental. Y le enterramos y no pasa más nada. ¿O se ha ido a los cielos y se olvidó de nosotros? No. Los apóstoles habían creído de una manera tan convincente lo que Jesús les estaba enseñando y diciendo,
y sobre todo aquellas últimas palabras, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que el día de Pentecostés, 50 días después de Jesús morir, los apóstoles están concentrados en Jerusalén, en un lugar, quizá parece el aposento alto, parece que es el mismo lugar donde tuvieron la cena, pero no entramos ahí ahora, el tema ese. Pero el Espíritu Santo de Dios, de una forma muy real, viene sobre aquellos hombres que estaban allí en el aposento alto orando, esperando de Dios algo, esperando que Jesús, el que se fue a los cielos hace 10 días atrás, nos diga algo que tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo de Dios, dice el texto, que vino sobre ellos, y ellos se lanzaron a hablar en distintas lenguas e idiomas, que la gente que le escuchaban, porque Jerusalén estaba así, abarrotado, para emplear una palabra nuestra, estaba así. Cada uno, dice el texto bíblico, en Hechos capítulo 2, cada uno lo entendía en el idioma que hablaba. Personas que no saben idiomas, están hablando idiomas. Y la gente que había en Jerusalén, que había venido desde lo más lejano de la tierra, pero que conocían o les gustaba la cultura hebrea, venían y estaban en Jerusalén. Y con motivo de las fiestas, primeramente, la mayoría habían de alguna manera presenciado o oído hablar de la crucifixión de aquel nazareno. Ahora, cada uno están, uno asombrado y otro burlándose, diciendo, están borrachos. Pedro parece que todavía no ha intervenido. Y es ahora cuando Pedro, dice el texto bíblico en Hechos capítulo 2, que lleno del Espíritu Santo, con el fuego de Dios, con la vivencia de Dios en su corazón y en su alma, quizás se pone en uno de los balcones del edificio o de las ventanas y le dice a ellos, varones galileos. Voy a buscar el texto porque así me gusta más ver la expresión que el apóstol usa. Dice el apóstol Pedro, sepa, estoy leyendo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es una acusación directa del apóstol Pedro a ellos. Vosotros que crucificasteis, que le llevasteis a la cruz, vosotros que le acompañabais al monte Calvario, vosotros que os burlabais de él, diciendo, bájate de la cruz. Ese Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios, el Jehová de los ejércitos que vosotros creéis, le ha hecho Señor y Cristo, le ha puesto a su diestra. Sigue diciendo que la gente que tenían conciencia de todo lo que había pasado 40 días antes en Jerusalén, donde ellos mismos estaban, que había habido una crucifixión pues bastante escandalosa, dice, al oír esto, sintieron un dolor en su corazón y le dijeron, varones hermanos, esta es la voz de la multitud, varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Si hemos crucificado a Jesús, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Pues esta es quizá el final de este programa. ¿Qué podemos hacer? Si hemos crucificado al Rey de la Gloria, si hemos rechazado a Jesús,
Si le hemos cambiado por una religión muy pietista, muy sagrada. Le hemos cambiado por unas tradiciones de hombre y hemos dejado a Dios a un lado y su palabra. ¿Qué haremos? Nos dejamos guiar. Podrían decir ellos, aquellos varones, aquellas personas que estaban por la ciudad oyendo a Pedro. ¿Qué podemos hacer si nos hemos dejado llevar por los sacerdotes, por los escribas y los fariseos? Y pedimos, porque nos lo influyeron ellos, crucifícale, crucifícale. ¿Qué podemos hacer? Pedro tiene unas frases que tú necesitas también. Arrepentidos. Arrepentidos de ese mal, de seguir a las religiones por dejar a Dios a un lado. Seguir al Cristo de la iglesia por dejar al Cristo, que no está en la cruz, que está en el cielo, pero que fue crucificado. Bien, arrepentidos y creer al Evangelio. Arrepentidos y creer al Evangelio. Esas fueron las últimas palabras de Pedro en aquel discurso. Lleno del poder de Dios, de una convicción profunda que había en su alma. Y dice que aquel día, como 3.000 personas creyeron en Jesús, en el que habían crucificado 50 días antes. Creyeron en Él y fueron bautizados. Mi pregunta es, ¿crees tú en el Señor Jesús de esta manera? ¿Sigue todavía las religiones de los hombres y de los padres que te enseñaron? ¿O quieres seguir a Jesús Nazareno? No al Nazareno, sino a Jesús que se crió en Nazaret y que hoy está en la presencia de Dios Padre, intercediendo por ti, cuidándote a ti y cuidándome a mí. Tenía ganas de tener este programa, este tema, porque Jesús no se diluyó en el espacio. Jesús es una persona real, que hoy todavía está delante del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando pecamos, Jesús está al lado del Padre, rogando que nos perdone. La palabra de Dios está en la tierra, tratando de enseñarte y buscar a Dios. Yo, querido amigo, quiero dejarte, porque el tiempo se nos marcha, pero sí decir que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día, y pedir que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón, como le habló a aquellos apóstoles, y como el Espíritu Santo de Dios habló a aquella multitud, que 3.000 creyeron. ¿Será tú uno? ¿Será el 3.001 o el 3.002? Dios te hable, Dios te ayude, pero sí arrepiéntete de tus pecados. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de poder abrir la palabra y enseñarla. Gracias, querido amigo. Tengo la Biblia para ti. Pídemela, yo te la voy a entregar. Pásate por alguna de las iglesias evangélicas que conoces y pídela si no te queda muy lejos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y
que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después.